El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué hermoso poder estar con ustedes para compartir la palabra de Dios, compartir un mensaje que tiene como objetivo cambiar tu vida, cambiar tu corazón. Hoy les quería compartir un tema hermoso acerca de la confesión del apóstol Pedro, que se encuentra narrada en los evangelios sinópticos. Un evangelio sinóptico es aquel que lleva o traza de tres maneras diferentes, porque los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos, Lucas. El evangelio de Juan no es un evangelio sinóptico porque él trae otra profundidad, trae otra visión diferente. No es histórico. El evangelio de Juan es un evangelio donde nos muestra la deidad de Cristo. Mientras que Mateo, dirigido a los judíos, muestra a Cristo como el Mesías. El evangelio de Marcos muestra a nuestro Señor a los griegos, si no estoy mal. Y el evangelio de Lucas es un evangelio que se muestra a los gentiles. Marcos lo presenta como el siervo. Lucas lo presenta ya como el Señor de todos. Y quería hablarles acerca de la confesión del apóstol Pedro, la cual la narran efectivamente Mateo, Marcos y Lucas. Y de esta confesión se han hecho miles y miles de prédicas, se han hecho interpretaciones y se han llegado a conclusiones donde ciertas sectas y personas hablan de que a la iglesia se le ha dado el poder, y de ahí han nacido varios errores doctrinales donde se está avalando la confesión, porque la Biblia dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y muchas iglesias han dicho de que esta es la fórmula de autoridad del Señor. Y sumando a esto, ayer con un buen amigo, él me preguntaba y me decía: mira, pastor, ¿por qué cierta persona que tiene un ministerio está en una pobreza, está en una ruina, y él ora y Dios obra? Y yo le hablaba a él de que cuando uno recibe al Señor, Dios le da autoridad. Entonces la persona ora por una enfermedad que hay en su vida y Dios obra. Y le decía a él: y tú tienes un problema económico y oras a Dios y Dios te escucha. Entonces tú comienzas a tener cierta experiencia que te da la fe y comienzas a orar. Y hay otros que empiezan a desarrollar en su vida ese poder, esa autoridad, y empiezan a orar por otros y Dios los sana. Empiezan a orar por una situación económica y Dios obra. Y empiezan a hacer ese ejercicio de desatar la autoridad de Dios, y comienza el Señor a mostrarles, pero ellos en cierta medida se dejan deslumbrar por lo que hacen, porque recuerda que el llamamiento y los dones son irrevocables. Dios no puede revocar la autoridad de una persona.
máxime cuando se usa su nombre. Dios respalda su nombre y Dios respalda su palabra. Pero un momento determinado la persona deja de depender de Dios. Como hoy nos decía Edwin, yo estoy, don Jorge me dice él, aprendiendo todos los días a caminar sobre las aguas. Todos los días. Y los vientos y las olas me golpean. Pero yo miro al Señor y voy caminando sobre las aguas. Y eso es cierto. Entonces yo venía hoy a decirles a ustedes y enseñarles cómo los 3 evangelios muestran una historia es algo, un hecho real, muestran lo que sucedió, pero esa historia al pasarle a mi vida tiene una aplicación para mí. Y el Señor comienza a hablar en Mateo capítulo número 16. Comienza el Señor a mostrarnos, pero tenemos que tomar del 15, versículo 32, donde hay un título que dice la alimentación de 4,000. Recordemos que hubo 2 momentos donde el Señor alimenta a 5,000 y el Señor alimenta a 4,000. Y estos 4,000 que fueron alimentados le habían seguido. Luego el capítulo 16 de Mateo nos habla acerca de la demanda de una señal. Y esta demanda viene por parte de fariseos y saduceos. En el orden de la tabla que se perdió, yo les decía que Mateo capítulo 16, versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos, nace de una pregunta que el Señor le hace a sus discípulos. Y esa pregunta tiene que ver con usted y conmigo. Porque el Señor les dice en Mateo capítulo 16, versículo 13, estoy en la Biblia de papel, por eso le pido excusas, no tenemos los versículos porque una vez vuelvo y te digo, perdí toda mi información de 6 años de trabajo todos los días. Es algo duro, sí, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios y usted ayúdeme para que las personas que lo tomaron pues tomen conciencia y me devuelvan el material. Fue algo imprudencia mía, pero ellos lo tomaron absurdamente y es una radiografía de lo que está sucediendo en Bogotá y en el mundo. Y yo decía, escribía, por eso me acuerdo, que el Señor le dice a sus discípulos en Mateo capítulo 16, versículo 13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y yo decía, escribía, estudiaba, de que esta pregunta que el Señor hace, está haciéndola en el campo humano. No la está haciendo como fariseos, saduceos, y vamos a ver que Lucas mete a Herodes, y unos versículos antes, el Señor le dice a los discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, escribas, saduceos, y la de Herodes. Y yo me preguntaba el por qué Herodes. Y Herodes es el que da la respuesta. ¿Por qué el Señor le dice a sus discípulos, ¿qué dice la gente de mí? Pero a su vez, la confesión del apóstol Pedro, o la confesión que hacían allí los discípulos, pero Pedro fue la persona que fue tocada por Dios para decirle, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Y nace aquí el nombre de Jesús, pero también su título. Y lo vas a ver si logramos llegar ahí y no me pierdo del orden de la palabra de Dios. Cuando digo el orden, porque a mí siempre me ha gustado, he aprendido de mi profesor de teología, que me enseñó siempre la palabra y la audiencia merece un respeto. Estudia, prepárate y lleva un orden. Pero hoy estamos aquí con la Biblia y hay una responsabilidad de poder transmitir a ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, en Marcos, capítulo 8, comienza el capítulo 8 con la alimentación de los 4,000. Luego viene la demanda de una señal. Esto mismo nos lo identifica el evangelista de Mateo, capítulo 16. Y ya les dije que el capítulo 15, versículo 32, tiene como título alimentación de los 4,000. Luego, Mateo 16:1 comienza con la demanda de una señal. Luego, el versículo 5 de Mateo 16:5 dice la levadura de los fariseos. Para el Señor ir terminando con la confesión de Pedro y anunciando su muerte. Eso nos lo registra el evangelista Mateo. El evangelista Marcos comienza en el capítulo 8 a hablarnos de la alimentación de los 4,000. Luego comienza a hablarnos de la demanda de una señal. Luego nos habla de versículo 14 de Marcos capítulo 8, la levadura de los fariseos. Luego agrega el evangelista Marcos, que no lo hace Mateo, un ciego sanado en Betsaida, para en el versículo 27 de Marcos capítulo 8 hablarnos de la confesión de Pedro y finalmente terminar su relato histórico con Jesús anuncia su muerte. Cuando yo hablo de un relato histórico, no estoy desvirtuando la palabra de Dios. Por el contrario, te estoy afirmando, porque un relato histórico es algo que sucedió y queda como evidencia para las generaciones verificar y constatar que lo dicho por la historia es cierto. O sea que Dios guarda su palabra, Dios guarda su palabra y nos muestra a través de la historia que esto es real. Discúlpeme, vuelvo y le digo, estoy con la Biblia de papel. Luego el evangelista Lucas nos hace un relato, el evangelista Lucas, en el capítulo 9, y él agrega algo interesante. Y es que Lucas capítulo 9, versículo 7, nos habla de la muerte de Juan el Bautista. Y Lucas nos muestra y nos enseña la palabra. ¿Por qué la pregunta de quién crees que soy va dirigida a la parte humana del Señor? Y eso tiene un mensaje muy importante. Porque retomemos. Mateo nos dice lo siguiente. Mateo capítulo 16. Versículo número 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mira que él no le está diciendo qué piensan ellos en mi área espiritual. No. Hay un concepto de muchos cristianos que conocen la salvación, conocen de Jesús y lo conocen a manera personal. No han tenido un encuentro con él, porque tanto fariseos como escribas, saduceos y el mismo Herodes
podían escuchar, pero no atendían al mensaje del Señor. Tampoco ellos querían sumarse a creer y a verificar sus enseñanzas, sino que ellos se dedicaron a criticar. Luego Marcos nos comienza a hablar acerca de Marcos capítulo 8, versículo número 27. Y saliendo Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, dice, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Mira que la pregunta que hace el Señor va en índole personal humana, porque Mateo lo registra de una manera que dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mientras que Marcos nos dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Vuelvo y te repito, discúlpanos, estamos iniciando de ceros. De ceros es descargar las Biblias, descargar todo. Pero bueno, le doy gloria a Dios y esto me enseña a ser más prudente. En cambio, Lucas, en el capítulo 9, nos dice, en el versículo número, vuelvo y le digo, discúlpame, versículo número 18, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero recuerda que te dije que Lucas agrega datos que no agrega ni Mateo ni Marcos. Y él agrega el siguiente dato. La muerte de Juan el Bautista, que lo narra Mateo en el capítulo 14 y lo narra Marcos en el capítulo 6. Pero Lucas lo narra como el hecho que sucedió antes de la alimentación de los 5,000. Lucas lo mete, porque recuerde que Lucas, el médico amado, toma la información que le da el apóstol Pedro. Entonces, Lucas comienza, el médico, comienza a hablar y a decir en Lucas capítulo 9, versículo 7. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús. O sea, la parte humana le llamó la atención a Herodes. Sigamos leyendo. Y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Otros, Elías ha aparecido, y otros decían, algún profeta de los antiguos han resucitado. Herodes se cuestiona porque le dicen Juan ha resucitado de los muertos, pero Herodes, incrédulo, dice en Lucas 9:9, y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar, o sea, le quité la cabeza. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas y procuraban verle? O sea, Herodes procuraba ver, comprobar lo que se decía de Jesús. Si tú vas al Evangelio de Juan, en el capítulo 3, vámonos para Juan, aquí con la Biblia de papel, Juan, capítulo 3, vemos que Nicodemo y mucha gente de fariseos, saduceos, escribas y aún el mismo Herodes decían del Señor, de Jesús, en su parte humana. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Ha venido cómo? Como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Entonces, Nicodemo muestra el pensamiento que había en el Sanedrín. El Sanedrín, 70 personas compuestas por fariseos, escribas, saduceos, herodianos. Por eso Herodes muestra interés y de ahí sale una secta llamada herodianos. Y le dice al Señor, tú eres en tu parte humana un enviado de Dios. O sea, ven los milagros de Jesús no como el Dios, sino como el hombre enviado haciendo señales de parte de Dios. Ahora tú lo vas a entender cuando leas en tu Biblia. Vuelvo y te digo, no hay versículos. Tuvimos un problema personal. Y Jesús le dice, cuando Pedro confiesa quién es, porque la confesión del Señor a la pregunta, ¿qué dice la gente que soy? Solamente Mateo lo registra. No lo registra ni Marcos ni Lucas. Y es algo curioso. Pero es complementario, por eso se llaman evangelios sinópticos. Tú debes tomar, cuando haces un estudio de la palabra consciente, un estudio que va a edificar, tú coges Mateo, coges Marcos, coges Lucas y empiezas a mirar y los empiezas a entrelazar. Solamente el evangelio de Mateo dice, cuando responde Simón Pedro y le dice, tú eres el Cristo. Y mire que acá está la dualidad que hay en Jesús. La dualidad en el aspecto de que Él es divino y humano. Porque tú eres el Cristo. La palabra Cristo no es un nombre. Y alguien dirá, ¿cómo así? Sí. La palabra Cristo no es un nombre. La palabra Cristo es un título. Porque Cristo significa ungido. Mesías. En cambio, Pedro le dice, tú eres el Cristo, o sea, eres Dios. Luego, coma, el Hijo del Dios viviente. O sea, le está diciendo, en ti está toda la plenitud de la deidad, pero aparte eres un ser humano, el Hijo de Dios. Y mire lo que el Señor le dice cuando el Señor le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Jesús tiene un Padre. Así tú lo quieras negar. Alguien vino el día lunes a tratar de desvirtuarme diciendo, pero es que usted enseña que Jesús tiene un hijo, es el hijo y tiene un Padre. Yo le dije, sí. No, la iglesia tal dice que no, que era la forma de Dios manifestarse. Le dije, ¿por qué me pelea? Porque era el mismo Padre hecho hijo. Le dije, error doctrinal. No puede. Es que estamos pensando con nuestra mente humana a un Dios poderoso. Y luego dice, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y de aquí salen una secta de error diciendo, mire el papado, mire que sí, la autoridad es Pedro. Pero es que si Pedro está hablando por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo revela, el Padre revela, entonces Pedro, ¿quién viene a ser en ese momento? Los hijos de Dios. En cierta manera tú eres Pedro. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, está hablando sobre aquel que tiene una revelación de Dios. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, la predicación.
Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y el versículo 20 dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Escúchalo bien. Les dijo, no le digas a nadie que yo soy Jesús, parte humana, el Cristo. ¿Y por qué hago la diferencia? Porque tú eres salvo en el nombre de Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.